Listo. Como comentando hace un momento, la clase de hoy da inicio con el término de la guerra de independencia. ¿Qué tenemos? ¿Qué sigue? Okay, permítanme un momentito. Permítanme un momentito. Ya no se ve la pantalla, ¿verdad? Yo ya no la veo. Lo voy a volver a presentar. Um, ahí está. Listo, se ve, ¿verdad? Muy bien. Ay, no. Ok, ya está. Muy bien. Mencionábamos, perdón, es que se cerró mi diapositiva. Entonces mencionábamos que después de la guerra de independencia, la gente pues dijo, ay, ok, ganamos. Mucha gente se encontraba muy feliz con terminar la guerra, porque imagínense, 11 años de guerra de independencia, pues se dice muy fácil, pero 11 años en el cual se vio crecer a mucha gente, muchos niños que cuando inició la guerra, cuando terminó, ya se habían convertido en hombres o en mujeres. Entonces, a lo largo de 11 años pasaron muchas cosas, muchas dificultades que cuando terminó la guerra de independencia la gente se encontraba muy feliz, ¿no? En un inicio y decía, bien, ahora vamos a tener ese tiempo de paz. Después de 11 años de guerra, pues bueno, ya ahora ya podemos descansar, ya podemos estar tranquilos, ya todo va a estar bien. Es más, como menciona la diapositiva, sabemos que la corona española fundó Nueva España, ¿para qué? Para tomar todas esas riquezas, todas esas minas, explotarlas, porque en la época de la Nueva España la mayor explotación que hubo fue de las minas de oro, plata, carbón y demás. Entonces, todo eso era llevado a la corona española. Realmente la Nueva España solamente sirvió para poder obtener los recursos que iban a beneficiar a la corona española. Entonces, cuando terminó la guerra, la gente decía, ya no se van a llevar nada. Ahora ya podemos nosotros, pues, ser ricos, ¿no? Nosotros ya podemos tener este territorio, podemos hacerlo crecer y ya nada de lo que pertenece a este territorio se va a ir. Entonces nuestra economía va a crecer. La gente tenía ese pensamiento, pero cuando empezó esto de lo que pasó después de la guerra de independencia, la gente pues se sorprendió muchísimo porque no se esperaba que el país iba a tener muchas dificultades. La historia de México es muy cambiante y a lo largo de las sesiones, a partir de ahora, vamos a estar analizando cómo México pasó de verdad muchísimas dificultades para poder establecer en primer lugar un sistema de gobierno para poder organizarse, porque ya no tenían a esos líderes españoles que les dijeran qué hacer. Imagínense cómo estaba la gente después de tantos años en los que solamente tenían que seguir instrucciones. Ahora
alguien de los insurgentes tenía que ser el líder. Necesitaban a un líder, necesitaban organización, cosa que no sabían hacer. Por lo tanto, el país tuvo muchísimas dificultades. ¿Ok? En esta diapositiva podemos encontrar algunos de los problemas que tuvieron los insurgentes cuando terminó la guerra de independencia. En primer lugar, las pérdidas humanas. Sabemos que los insurgentes y los realistas tuvieron muchas pérdidas, no solamente de indígenas, de mestizos, sino también de españoles. Y como la guerra se realizó en este territorio, pues imagínense, la gente salía a las calles y encontraba a gente muerta, o sea, encontraban cadáveres por todos lados. Imagínense cómo es el territorio cuando se termina una pelea. Todo queda destruido. Habían casas abandonadas, haciendas abandonadas, minas abandonadas y destruidas, muchas de ellas se inundaron. Entonces, imagínense 11 años de guerra. Aparte de todas las pérdidas humanas, también habían, como ya mencionamos, pérdidas económicas. Muchos agricultores, o sea, muchos campos quedaron abandonados. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se fue a la guerra. Ya los campos, la agricultura, ya no se utilizaban, ya estaban abandonados, no era su principal actividad económica. Muy bien. Otra cosa importante que mencionar es la hacienda pública. La hacienda pública, si para ubicarnos y para poder entender un poquito la función de la hacienda pública, la podemos comparar con el SAT básicamente en la actualidad. ¿Por qué? Porque el SAT se encarga de la recaudación de impuestos, ¿no? El controlar toda esta economía, los impuestos que da cada persona, a qué va dirigida, luego esto se va a los funcionarios de gobierno, etcétera. En este entonces se la llamaba Hacienda Pública. La Hacienda Pública también se encargaba de recolectar todos esos impuestos que la gente pagaba. Entonces, después de tanto tiempo de guerra, no había dinero. Se había detenido ese cobro de impuestos, así que básicamente no había dinero, no había de dónde tomar y empezar a reconstruir. Imaginemos que está inundada una mina. Bueno, vamos a tomar dinero de la hacienda pública, vamos a contratar a gente y vamos a otra vez levantarlo. No había. Como en la actualidad, donde se supone que si hay una carretera llena de baches, hay una hacienda pública. En este entonces, pues bueno, es el SAT y los recursos que tiene el gobierno con el cobro de impuestos. No pasaría a ser una colecta de casa por casa para poder componer esa carretera. O sea, no, en la actualidad el gobierno tiene eso, tiene los impuestos, tiene esos fondos para poder poner el alumbrado, para las calles, para los parques, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de esta época, no había nada, nada de dinero. Pero aparte de todo esto, déjense de las pérdidas económicas, de las muertes, también la parte emocional. Pongámonos a pensar, 11 años de guerra, mucha gente perdió a su familia, muchos hijos quedaron huérfanos, muchos padres perdieron a sus hijos, tal vez perdieron a la tía, al tío, al vecino, a los abuelos. Entonces también la parte emocional estaba muy afectada, la parte en la que pues mucha gente se encontraba separada. No todos pelearon a la vuelta de donde se encontraban. Mucha gente pues tuvo que ir a lugares lejanos de donde era su hogar para defender los intereses insurgentes. Entonces, de igual manera, podemos imaginar que no había forma de comunicación y de hecho aquí también lo menciona la diapositiva. México era un país muy grande y de hecho sigue siendo un país muy grande, ¿verdad? Nada más que ahora ya está poblado, ya todo el país está poblado. De igual manera, hay medios de transporte. En la actualidad tenemos, pues bueno, camiones que te pueden llevar de un estado a otro, los aviones, los barcos. Tenemos, por ejemplo, internet, líneas telefónicas. En ese entonces, pues no había nada. Los caminos, además de eso, de que no estaban en condiciones para que una persona viajara, no había medios de transporte, habían bandidos.
¿A qué me refiero con bandidos? Pues había gente que asaltaba a la gente que pasaba por ahí. La crisis estaba tan fea, porque no había de dónde obtener alimento para darle de comer a sus familias después de la guerra, tenían que robar. Entonces, cuando los caminos eran tan peligrosos que cuando pasaba una persona por ahí, pues bueno, eran asaltadas y se les quitaba todo lo que tenían. Entonces, la inseguridad estaba muy fea, aparte de toda la crisis económica. La parte emocional, pues también tenemos eso de que las personas eran asaltadas, había muchísima inseguridad. No había medios de transporte, pues por lo tanto no había comunicación en el país. Imagínense toda esa situación. De igual manera, hablando un poco más acerca de las minas y los campos, las minas estaban destruidas, como ya mencionamos hace un momento, estaban inundadas, no había forma de cómo seguir sacando el mineral de estos espacios. ¿Por qué? Porque pues ya se habían caído, ya se habían derrumbado, ya estaban abandonadas. En el periodo virreinal, las minas eran muy utilizadas, pero tras años de guerra ya no había nadie en las minas. La principal actividad pues fue la guerra. De igual manera, con la agricultura, no había gente que estaba en los campos, y si los campos se utilizaban, era solamente para el consumo personal, para el consumo de la familia. Muchos campesinos producían, sí, pero solamente sus propios alimentos. No utilizaban la agricultura en grandes cantidades como una actividad económica, solamente pues, lo que ya conocían para poderle dar de comer a su familia, utilizaban la agricultura. Pero pues no había suficiente, ¿verdad? Entonces, esa no era forma en la que el gobierno podía tomarse para poder hacer crecer la economía del país. Entonces, todo esto afectó seriamente. De igual manera, había una gran desorganización, no habían líderes. Entonces, imaginémonos que estamos en un trabajo en equipo y no hay alguien, no hay un líder que dirija. ¿Qué pasa? Pues todos quieren tomar ese papel de líder, o tal vez nadie. Entonces, aquí podemos hablar de esa desorganización. No sabían a quién seguir, no sabían qué hacer. Tal vez en un espacio, en un estado, pues ya había alguien que estaba moviendo a la gente, pero por otro estado ya había otro grupito que tenía ciertas ideas, o tal vez en otro estado también ya estaba otra organización. Entonces no sabían qué hacer, no tenían un líder. Y aquí empezó pues también parte de la historia, en el cual, como había mucha desorganización, no existía una recaudación de impuestos. Y para pagar los gastos del gobierno empezó el endeudamiento. Este punto es muy importante. ¿Cómo comenzamos el endeudamiento con otros países? Precisamente después de la guerra, porque no había economía, el gobierno no tenía forma de cómo pagar los gastos, por lo tanto empezó a endeudarse. Y tenía prestamistas, claro, estaban en un país nuevo. Los países extranjeros ya se habían dado cuenta de todo lo que podían obtener de este país, por lo tanto, no tenían problema con prestarle a bancos extranjeros. Pero esto también causó muchísimas dificultades, porque aparte de que tenían la deuda, los intereses eran altísimos, y pues hacía que al momento de cobrar, pues también muchos países quisieran cobrarse con el mineral que tenía este territorio, o también tomar ese papel para controlar toda la situación. Esta deuda sigue existiendo, jóvenes. Yo sé que ustedes están enterados de toda la situación del país y la economía que vive nuestro país. Bueno, se supone que México cada año paga esa deuda externa que tiene, pero hasta la actualidad, es más, en lugar de que baje, ha ido aumentando, y no porque México haya detenido ese pago, sino que han sido tantos los intereses, la devaluación de la moneda, el cambio de la moneda, el aumento y disminución del dólar,
y demás en la bolsa de valores, ha hecho que lo único que esté pagando México sean intereses. Además de que en la actualidad, ya yéndonos aquí en la actualidad, a los países extranjeros a los que les debe México, pues no les interesa tanto el pago de esto. ¿Por qué? Porque podemos imaginar que pues lo cobran de otra manera. Por ejemplo, petróleo, porque mucho del petróleo que sale de aquí de México, pues es repartido a países por alguna razón, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue existiendo esa deuda externa. De hecho, hace un tiempo, cuando apenas comenzaba nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando empezaba su sexenio, ya ven que él realiza muchas conferencias de prensa. En una de tantas conferencias de prensa que tuvo nuestro presidente, mencionaba que la deuda externa ya había sido pagada desde hace mucho tiempo y él alegaba que pues no tendría por qué el extranjero seguirse cobrando o no tenía por qué México seguir pasando dinero a otros países. ¿Por qué? Porque la deuda externa ya estaba saldada desde hace mucho tiempo. Pero bueno, esos eran sus argumentos y argumentaba que no había razón por la cual seguir pagándolo. Pero bueno, se sigue pagando la deuda externa. De igual manera, empezaron las guerras civiles. Ya no era una guerra entre un país y otro, en este caso España, sino ahora era una guerra civil. Las guerras civiles hablan de dentro de nuestro país, de cómo dentro del país se levantan diversos grupos y empiezan a tener esa misma guerra entre nosotros mismos. ¿Por qué? Por toda la desorganización. ¿Y por qué habían tantas guerras civiles? Porque no se podían solucionar los problemas económicos. No había unidad, que es clave, ¿verdad?, para levantar un país. No había unidad. Entonces, las intervenciones extranjeras comenzaron. O sea, ya había terminado la guerra con España, pero empezaron los intereses de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y demás países, en los cuales veían la situación del país y decían, ay, no, estos son fáciles de invadir, vamos a atacar. Entonces, en la historia de México, a lo largo de los años, vamos a encontrar que hay diversas intervenciones. Vamos a ver más adelante cómo tuvo una guerra con Estados Unidos, cómo tuvo guerra con Francia y demás países que también se le unieron. Hasta este punto, la gente ya tenía en su mente una pregunta y se encuentra al final de la diapositiva. ¿Valió la pena separarse de España? Ya ese pensamiento lo tenía mucha gente. Imagínense llegar al grado de pensar en eso, de llegar a un momento en el que estaban en su casa, mirar a la pared o salir, observar todo lo que estaba pasando y pensar, a ver, ¿de verdad valió la pena esto? ¿De verdad valió la pena separarse de España? De igual manera, ¿el México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato? Mucha gente se empezaba a echar para atrás, mucha gente empezó la molestia tal vez consigo misma o con otras personas de, ¿cómo es que llegamos a este punto? Mejor ni hubiéramos hecho nada, estábamos bien mejor como estábamos con España. ¿Por qué? Por ver la situación del país, se dio cuenta y muchos tenían ese pensamiento de que no había valido nada la pena lo que se hizo y mejor hay que regresar a lo anterior. En esta diapositiva vamos a hablar del Plan de Iguala. El Plan de Iguala fue ese tratado en el que se reunieron las firmas para la consumación de la Guerra de Independencia. En el Plan de Iguala se establecían muchos puntos y uno de ellos era que para que terminara la guerra se quedaron de acuerdo que un príncipe español era quien iba a ocupar el trono o iba a ocupar, iba a ser el líder de este nuevo México independiente. ¿Por qué hicieron esto? Precisamente para mantener esa relación. Ok, vamos a terminar la guerra de independencia, acepto tu punto, ok, España va a mandar a un príncipe para que se quede aquí y controle todo, pero este príncipe
tiene que acatar también nuestras condiciones. No va a haber esclavos, vamos a hacer un territorio libre, la riqueza de este país se queda aquí. Entonces también como que los realistas tuvieron un punto, los insurgentes tuvieron un punto y de esa manera se creó el Plan de Iguala. Pero los españoles no hicieron esto. Ellos tenían que cumplir con mandar a un príncipe español, pero los españoles no estaban de acuerdo con la independencia de México. A pesar de que firmaron el Plan de Iguala, lo aceptaron así como a regañadientes. ¿Por qué? Porque después de todo no estaban de acuerdo y no lo aceptaban. A pesar de que ya se había firmado el Plan de Iguala, los españoles estaban molestos. Muchos españoles se quedaron en este territorio, de hecho, con la condición de no intervenir en el sistema de gobierno. Cuando terminó la guerra de independencia, le dijeron a los españoles, ok, no se tienen que ir todos, se pueden quedar, no pasa nada, pero tienen que ajustarse a el sistema de gobierno y a las nuevas reglas que va a tener este país. Y los españoles decidían si quedarse o regresarse a España. Entonces, muchos españoles se quedaron, pero pues también esto causó mucho revuelto. Continuamos con lo que estábamos mencionando. No mandaron al príncipe español. Los mexicanos, los insurgentes, se quedaron esperando a ese príncipe español que iba a mantener el orden, pero nunca llegó. España no cumplió con mandar a ese príncipe español, por lo tanto, los propios insurgentes pusieron a su propio príncipe, a su propio emperador. ¿Y quién fue este personaje? Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue muy querido por la gente. Agustín de Iturbide era un líder político, militar. La gente lo quería por el puesto que ocupaba, por todo lo que había logrado con la guerra de independencia. Agustín de Iturbide estaba del lado español, de hecho, del lado realista, pero bueno, aceptó el Plan de Iguala y a él pusieron como el emperador, pero la gente no lo aceptó. Había mucha gente que estaba de acuerdo con que Agustín de Iturbide tomara el trono mexicano, pero hubo quienes no lo estaban, porque decían, así como tenían unos el pensamiento de si había valido la pena o no, imagínense a la gente que ya quería ser libre, estaba enojada y decía, a ver, ¿cómo es posible que después de 11 años de guerra regresemos con un trono y comencemos con un emperador de nuevo? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué murieron mis padres? ¿Por qué murió mi familia si al final vamos a regresar con tener un emperador? Había un grupo de personas que tenía ese pensamiento, pero también había otro grupo de personas que decía, sí, esto es lo mejor. Lo mejor es que se ponga un emperador, así vamos a seguir con el mismo funcionamiento y ya este país se va a levantar. Y así habían muchos puntos de vista, muchos estaban de acuerdo, muchos no. Por lo tanto, Agustín de Iturbide se enfrentó a muchas dificultades. Imagínense también, podemos imaginar el valor que tuvo, porque el recibir un país destruido, pues no cualquiera lo acepta, ¿verdad? O sea, no es lo mismo aceptar un país que ya está bien económicamente, un país que ya tiene su organización, un país en el que las personas ya saben cómo vivir, a recibir un país en el que no sabíamos nada, en una organización terrible. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos una imagen en el que observamos la coronación de Agustín de Iturbide. O sea, Agustín de Iturbide tuvo hasta su ceremonia y toda la cosa. Entonces aquí vemos la coronación de Agustín de Iturbide en el siglo XIX. Y esta pintura se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Aquí tenemos también una tabla y esta tabla es muy interesante porque nos trae mucha información. Esta tabla nos habla de los sistemas de gobierno. En la actualidad, nuestro país también puede ser llamado República Mexicana. ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno es de ser una república democrática. Ese es nuestro sistema de gobierno,
Nosotros en la actualidad somos una república. ¿Y desde cuándo inició la república? Bueno, aquí empezamos con eso de que vamos a hacer esto, luego no, luego cambiamos el sistema de gobierno, luego regresamos, porque en esta época, fíjense que de 1824 hasta 1835, el sistema de gobierno fue una república federalista. Ahorita vamos a analizar cada uno de los puntos y las diferencias entre federalistas y centralistas. Pero vean, en 1835 dijeron, no, siempre no, vamos a cambiar el sistema de gobierno y ahora ya no vamos a ser una república federalista, vamos a pasar a ser una república centralista. Entonces, de 1835 hasta 1846, todo cambió y ahora se convirtió en centralista. Pero después dijeron, no, siempre no, vamos a tomar el poder a la fuerza y de 1846 regresamos a la República Federalista y de 1846 a 1853 regresamos otra vez a ser federalistas. Imagínense, este tipo de cambios suena sencillo de mencionar, pero imagínense, son dos diferentes sistemas de gobierno y eso causó muchas molestias y seguía hablando de una desorganización. O sea, cambiar el sistema de gobierno, la forma en la que se maneja un país, pues no es nada agradable. Y más para las personas que estaban viviendo en estos sistemas de gobierno. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues bueno, cuando hablamos de una república federalista, estamos hablando de los tres poderes que existen en la actualidad: ejecutivo, legislativo y judicial. Y de hecho, en la asignatura de socioeconomía hablamos de los tres poderes y explicamos cada uno de estos puntos. A diferencia de los centralistas no tenían ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tenían no tres, sino cuatro. Y a estos tres se le agregó el supremo poder conservador. Los conservadores eran un grupo político en el que su pensamiento era regresar a cómo se vivía en la Nueva España. Eran los conservadores y los liberales. Los liberales tenían el pensamiento de libertad, de iniciar con un nuevo sistema de gobierno, de apoyar a las personas, ya no esclavitud, ya poder mejorar la economía, pero los conservadores, en el Supremo Poder Conservador, no tenían tanto este pensamiento. Los conservadores decían, pues tenemos que regresar a como se vivía antes, porque era lo mejor, y claro, cada uno teniendo sus propios intereses. En el Supremo Poder Conservador estaban políticos y también estaba la iglesia, también parte importante, porque la iglesia era parte conservadora. Cuando terminó la guerra de independencia y empezó la República Federalista, muchas de las riquezas que pertenecían a la iglesia, como terrenos, cobros de impuestos, etcétera, se le fue quitado. Entonces la iglesia no estaba tan contenta con el sistema de gobierno federalista, porque eso significaba que muchas de las riquezas se les iban a quitar. Entonces, aquí en el Supremo Poder Conservador también tenemos integrado a la iglesia. En la República Federalista se dividían por estados. Aquí eran 19 estados, en la actualidad tenemos 32, también porque fue creciendo y a lo largo de los años se fueron creando más estados y también municipios, ¿verdad? En este entonces habían 19 estados y también existía el Distrito Federal. Hasta hace unos años todavía se utilizaba el nombre de Distrito Federal, ahora ya es Ciudad de México. Y en el caso de los centralistas, no estaban divididos por estados libres, sino estaban divididos por departamentos. No eran estados, eran departamentos, y cada departamento tenía un gobernador que no era elegido por la gente, sino por el mismo presidente. En los federalistas está la Cámara de Diputados y la de Senadores, que sigue existiendo en la actualidad, ¿verdad? Y en ese entonces los centralistas, pues no había Cámara de Diputados ni senadores, sino había una junta. Eran los conservadores quienes tomaban esas decisiones y entre ellos mismos se elegían.
eran los que más economía tenían, la clase más alta eran los que estaban en esa asamblea. No cualquiera persona podía tomar las decisiones de país. En primer lugar, tenía que ser conservador y tenía que ser de una clase alta para poder tomar las decisiones del país. A diferencia de la República Federalista, pues en el cual había una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, en el cual eran las personas que tomaban las decisiones del país. Y bueno, repito, en la actualidad sigue existiendo esa Cámara de Diputados y Senadores. Muy bien. En la parte de la República Federalista, todos los varones adultos podían elegir. Aquí todavía las mujeres no se incluyen porque las mujeres todavía no tenían el derecho al voto. Entonces, aquí los varones adultos podían elegir. No importaba tu condición económica, tú podías siempre y cuando seas varón y seas adulto, considerado adulto. En la parte centralista, no eran todos los que participaban, no con el simple hecho de ser varón y ser un adulto, ya podías tomar decisiones en el país. No, aquí todo, para que tú puedas elegir y tengas un voto en el gobierno, todo dependía de tus ingresos monetarios, como en la parte anterior. Para ser parte de la junta, tenías que ser de la clase alta y tenías que tener mucho dinero o terrenos. Lo mismo sucedía para poder votar. En la parte centralista, tu ingreso económico era muy importante porque si no, no tenías ni voz ni voto. ¿Ok? En esta diapositiva hablamos de los presidentes. Nuestro primer presidente fue Guadalupe Victoria. Después, cuando se quitó el trono de Agustín de Iturbide pues renunció al cargo después de todas las dificultades que tuvo y se fue a vivir a otro país. Aquí, cuando terminó Agustín Iturbide, se decidió a poner a un presidente y este fue Guadalupe Victoria. Él ganó las elecciones. Pudieron votar las personas, o sea, los varones, y decidieron que sea a Guadalupe Victoria. Su gobierno duró 5 años porque el segundo presidente fue Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue el segundo presidente de nuestro país. Y a lo largo de todos los años, los presidentes no duraban mucho, ¿eh? A lo largo de todo este tiempo, los presidentes no duraban tanto. ¿Por qué? Porque eran asesinados o eran expulsados a la fuerza. Entonces, México ha tenido un sinfín de presidentes. Si ustedes buscan en internet cuántos presidentes ha tenido México, hay presidentes que solo duraban meses en la presidencia, duraban 1 mes, 3 meses, semanas, otros duraban años. Entonces, no había algo establecido. Muchos morían, muchos eran sacados a la fuerza cuando se cambiaba el sistema de gobierno. Muy bien. Ahora, continuando con los temas de las intervenciones extranjeras, aquí tenemos a los 4 principales prestamistas. ¿Quiénes eran los amiguitos de México, los buena onda que prestaron? Lo digo en sarcasmo, ¿eh? Eran los buena onda, ¿por qué? Porque pues no se negaron. Ahí tenemos principalmente a España, tenemos a Francia, a Inglaterra y a Estados Unidos. Estos fueron los principales prestamistas, pero pues no lo hacían nada más por, ay, México, te voy a ayudar, me caes muy bien, pues no. Tenían intereses, iban a dar el dinero, pero obviamente querían algo a cambio. ¿Cuál era el interés de España? Pues como lo imaginamos, si España de por sí no aceptaba la independencia de México, ¿qué era lo que quería España? Volver a obtener el territorio. España comenzó a ser prestamista con el fin de que llegara un momento en el que se volviera a tomar el territorio. Solamente estaban esperando la oportunidad para volver a tomar y regresar a Nueva España. ¿Cuál fue el interés de Francia? El interés principal de Francia
fue el establecer comercios en nuestro país. Francia quería que le abriera las puertas México para que trajera empresas, para que empezaran a llegar empresarios, pues había mucho territorio, mucho espacio en el cual la gente podía invertir. De hecho, mucha gente extranjera hasta en la actualidad sigue teniendo terrenos en nuestro país, en el cual ni siquiera pertenece al país. En el caso de ahí, les voy a poner un ejemplo. Aquí en Cancún, pues sabemos que la vida de Cancún es muy rápida y la principal actividad económica, pues es el turismo. Aquí hay muchos hoteles en la zona hotelera. Entonces, pues la principal economía de Cancún, pues es el ingreso de los turistas. Muchos hoteles que se encuentran construidos aquí en este municipio, en esta ciudad, no son de México, son hoteles extranjeros. Si nosotros checamos quiénes son los dueños de esos hoteles, muchos hoteles, la gran mayoría de los hoteles o de las empresas que se encuentran en esta ciudad son de extranjeros. Y no nos vayamos lejos, chicos, les voy a poner otro ejemplo. No sé si ustedes en algún momento han visitado la zona arqueológica de Tulum. En la zona arqueológica de Tulum hay un terreno enorme en el cual hay muchos puestos comerciales en el cual la gente se acerca y compra artesanías, los extranjeros principalmente. Pues fíjense, chicos, que esos locales comerciales donde venden artesanías no pertenece a dueños mexicanos. Un extranjero, ahí está extranjeros italianos, dueños italianos, que que son dueños de esos comercios, de esos terrenos, de esos locales, que se lo rentan a mexicanos para que puedan vender esas artesanías. Imagínense, cuando se vendió, pues mucha gente ni se entera. Mucha gente ni se da cuenta, está tan ocupado en las redes sociales, viendo los chismes de TikTok, que realmente ni siquiera se enteran cuándo se venden todos estos terrenos. Muchas playas aquí también ya están privatizadas y me imagino que lo mismo o algo parecido ha de pasar en muchos estados en los que se encuentran, ¿verdad? Empresas como McDonald's, Walmart, y demás empresas que ni siquiera son mexicanas, son extranjeras, comenzaron a entrar desde este momento, desde que se les abrió las puertas a los franceses y también a empresas de otros países también para que se vinieran a establecer en nuestro territorio. Inglaterra, a diferencia de España y Francia, tenía un solo interés: poner a funcionar las minas. Recordemos que las minas fueron abandonadas, ya no estaban funcionando, entonces Inglaterra quería hacer un acuerdo con México para que le permitiera volver a utilizar esas minas y, claro, llevarse su parte, ¿verdad? Claro, supongamos que decía, a ver, yo voy a dar todo, voy a poner todo el dinero que se necesita para levantar la mina y de lo que saquemos, yo me llevo una parte y tú te quedas con otra. Entonces, imagínense, Inglaterra tenía ese pensamiento: poder obtener, ser dueña de todas esas minas y llevar toda esa riqueza a su país. Estados Unidos también tenía un interés parecido al de España, porque Estados Unidos quería expandir su territorio. Se convirtió en prestamista porque tenía interés en esos estados que se encontraban en el norte de nuestro país, que más adelante vamos a ver en la guerra con Estados Unidos y la separación de Texas, de cómo México perdió gran cantidad de territorio, casi la mitad de lo que tenía. Entonces Estados Unidos se convirtió en prestamista porque quería expandir su territorio. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de esa separación, la separación de Texas y la guerra con Estados Unidos. Vamos a comenzar con Texas.
Texas era un espacio muy grande que no tenía tantos habitantes, no tenía tantos mexicanos, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos provenientes de Estados Unidos. Es decir, le abrió las puertas y como no había gente mexicana, no estaba poblado, pues les dijo, bueno, está bien, pasen, empiecen a poblar. El peor error. ¿Por qué? Porque al cabo de unos años habían más extranjeros provenientes de Estados Unidos que mexicanos. Llegó en 1834 a que en Texas habieran un alrededor de 3,000 extranjeros y tan poquitos mexicanos, tan solo 3,000 mexicanos. Entonces, la mayoría tenía costumbres diferentes a las mexicanas y sobre todo cuando México le abrió las puertas a Estados Unidos para poder poblar Texas, tenían que respetar las leyes del país y además, pues en este entonces todavía estaba la ley de que tenían que ser católicos. Pero los extranjeros vivían de forma diferente, tenían sus propias costumbres, no hablaban español, no eran católicos y además tenían esclavos. Los esclavos ya no estaban permitido tenerlos y los extranjeros, Estados Unidos, todavía tenía esclavos, por lo tanto, iba en contra de las leyes de nuestro país. Entonces, pues más adelante, Texas, pues ya quería independizarse. De hecho, Estados Unidos, dice la historia, que en muchas ocasiones se acercó a Estados Unidos a México para pedirle que le vendiera Texas. Pero México no accedió a vender Texas porque sentía que era una traición, claro. Si después de haber peleado tanto, no lo podía vender porque era una traición a la patria. Entonces, pues decidieron tomarlo a la fuerza. Texas empezó su independencia. ¿Y cuál fue el pretexto que tomó? Recuerden que hace un momento hablábamos que el sistema de gobierno cambió en muchas ocasiones. Entonces los tejanos se rebelaron alegando que ya se había cambiado el sistema de gobierno, que ellos habían aceptado una constitución federal, un sistema de gobierno republicano federalista. Y como cambió a ser centralista, los tejanos argumentaron que no tenían por qué estar de acuerdo si ellos estaban ahí por el sistema de gobierno federal. Y como no estaban de acuerdo con que lo cambiaran a ser una república centralista, pues querían su independencia. Entonces, Antonio López de Santa Anna ya era el presidente en esta época. Antonio López de Santa Anna es conocido en la historia, algunos lo identifican como un presidente cobarde. ¿Por qué? Porque se supone que él tenía que ir a tranquilizar a los tejanos, pero los tejanos lo aprendieron, lo arrestaron y cuando él estaba prisionero, firmó la independencia de Texas. Aceptó la pérdida de Texas firmándolo. Aquí tenemos dos escenarios. Podemos imaginar tal vez que Antonio López de Santa Anna, pues al ser prisionero, fue obligado a firmar ese tratado. Si ustedes se encontraran en su posición, ¿qué hubieran hecho? Seguramente los tejanos lo tenían amenazado. Te vamos a matar si no firmas nuestra independencia. Era un prisionero. Entonces, pues él terminó firmando entregar a Texas. Obviamente eso pasó a la historia. Cuando se enteraron los mexicanos, pues la verdad ya ni siquiera lo querían como presidente. De igual manera, dejó el poder porque pues básicamente traicionó a la patria y regaló Texas con tal de que no lo matara. Muy bien, entonces cuando firmó el tratado, pues los tejanos lo dejaron libre. Más adelante, los tejanos se unieron a Estados Unidos y eso causó mucha molestia porque México había aceptado que Texas tuviera su independencia y que se convirtiera en un nuevo país. Pero los tejanos, pues no querían después de todo eso. Al paso de unos meses, decidieron unirse a Estados Unidos, entonces Texas ya no era un país independiente, se unió
a nuestro vecino Estados Unidos, causando descontento en los mexicanos. Muy bien. Y aquí, pues básicamente se narra cómo Texas, después de incorporarse, pues bueno, Estados Unidos dijo, bueno, no nos vamos a tranquilizar con Texas, también queremos la otra parte de México, y esto es Nuevo México y California. Como México se negó a aceptarlo, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues decidió atacar, tomar Nuevo México y California a la fuerza. Sabemos que México no estaba listo para una nueva guerra. Los mexicanos tuvieron muchos meses de enfrentamiento, sí defendieron, pero después de todo, con el sistema de gobierno, con la organización, con la falta de recursos y además la forma militar, las tropas militares, el grupo mexicano, el ejército mexicano de nuestro país no estaba listo para una nueva guerra. Entonces, básicamente para Estados Unidos fue sencillo tomar este territorio. México acepta la pérdida de California y Nuevo México. Estados Unidos dice, ay, no lo quiero gratis, te voy a pagar. Entonces paga una compensación de 15 millones de pesos. 15 millones de pesos no es nada. Obviamente sabemos que la moneda ha cambiado a lo largo de los años, pero pues después de todo el territorio, 15 millones de pesos no es nada. Así tomáramos los 15 millones como si fuera en la actualidad, o sea, ¿qué haces con 15 millones de pesos? Eso no vale en la actualidad para todo el territorio que se llevaron, pues no era nada. Obviamente este dinero fue utilizado también para poder utilizarlo por el gobierno, para poder pues levantar poco a poco la economía del país. Sí le sirvió, ¿verdad? Pero pues básicamente no era nada. Estados Unidos se quedó con Nuevo México y California. Vamos a observar un mapa y vean que de 1821 a 1848, cómo cambió el territorio. Qué diferencia, ¿verdad? Todo el territorio en la época de la Nueva España, cómo se perdió. Vean cómo Estados Unidos tenía muy poco territorio, ¿eh? Vean la comparación de cómo estaba Estados Unidos a todo el territorio que se llevó. Básicamente es otro México, ¿eh? En los libros dice que se llevaron la mitad, y sí, vean, es la mitad, o sea, le quitaron prácticamente la mitad del país. O sea, vean qué grande está la parte de Nuevo México y California y la parte de Texas. ¡Wow! O sea, tan solo Texas abarca como 4 o 5 estados de nuestra república, con Chihuahua, Coahuila, Durango. Vean tan solo esa parte, entonces es sorprendente todo el territorio que le quitaron a México. Muy bien, y esto fue cedido a Estados Unidos. Muy bien, chicos. Pues básicamente hasta ahora ya terminamos con con los temas de hoy. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Ya solamente vamos a decir la tarea para terminar con la clase de hoy. En la tarea tenemos una investigación. Y para la próxima clase voy a necesitar la participación de algunos de ustedes, porque a diferencia de las tareas que hemos tenido antes, en el cual la tarea habla de un tema, ahorita voy a dar la palabra a quien levantó la manita, a diferencia de las tareas que hemos tenido en el cual es una tarea de un tema visto en esta clase, esta es una investigación de algo que vamos a ver. La próxima clase vamos a hablar acerca del porfiriato, de la época de Lázaro Cárdenas, vamos a hablar de la expropiación petrolera. Entonces necesitamos investigar qué es la expropiación petrolera. Entonces, cuando llegamos al tema de la expropiación petrolera, voy a pedir a algunos de ustedes en la próxima clase que me lean su tarea o que me mencionen qué investigaron, qué conocen acerca de la expropiación petrolera. De hecho, hay un día
en la que se celebra la expropiación petrolera y es el 18 de marzo. Acaba de pasar, hace poquitito. ¿En dónde van a hacer esta tarea? La pueden hacer igual de forma digital, en una hoja Word, o la pueden escribir en su libreta. No tengo ningún problema. ¿Cuánto? Lo que necesiten. O sea, realmente no necesito una investigación tan larga, simplemente con que me digan qué fue la expropiación petrolera, está perfecto. Ahora sí, ¿quién levantó la manita? ¿Puede activar su audio? Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, chicos. Pues si no tienen alguna pregunta con la tarea, ya se pueden retirar, ya